Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo, a fondo en su versión de acontecimientos internacionales. En Irán se está desarrollando lo que podría ser una auténtica revolución, en gran medida encabezada por mujeres que desde 1979 viven bajo el yugo de un estado teocrático chiita, obligadas a usar el velo islámico que cubre completamente el cabello, a vestir de modo modesto según lo interpreta el gobierno y obligadas a cumplir estas leyes mediante la policía moral o llamada también patrulla orientadora, que tiene la potestad de detener, golpear y encarcelar a cualquier mujer que infrinja las disposiciones de los ayatolas. En un ejemplo sangriento, en septiembre de 2022, Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida por la policía moral por no llevar el hijab correctamente, es decir, mostraba algo de su cabello. Fue llevada a la comisaría de policía y murió después de ser brutalmente golpeada allí. 2 meses después, las fuerzas iraníes habían matado al menos a 500 personas en las protestas que siguieron a la muerte de Mahsa Amini. Protestas que habían sido precedidas por las de 2009, 2017 y 2019, muchas de ellas en oposición al régimen de los ayatolas y cuestionando tanto política como social, religiosa y económicamente el dominio que mantienen desde 1979. Las mujeres en Irán además deben obtener permiso de su guardián masculino, todas deben tener uno, para viajar, sacar un pasaporte o elegir trabajo o lugar de residencia. Se ven obligadas a sufrir matrimonios arreglados desde los 13 años de edad o incluso menos si lo autoriza un tribunal islámico. Tienen limitaciones para divorciarse, pero sus maridos se pueden divorciar sin problema. Tienen limitaciones en su herencia. Los hijos por ley heredan el doble que las hijas. Enfrentan el que su testimonio en un tribunal vale la mitad que el de un hombre y, por supuesto, viven en un mundo en el que la violencia doméstica es perfectamente legitimada, se espera e incluso en la televisión le enseñan a los señores cómo golpear a sus esposas. Las mujeres en Irán no pueden cantar en público, no pueden asistir a muchos eventos deportivos o culturales y por supuesto tienen prohibido protestar por su situación. La desigualdad laboral incluye la prohibición de ocupar ciertos cargos. Esto no implica que no haya un régimen tremendamente opresivo, cruel, violento y sangriento contra el resto de la población, contra los hombres, que en la gran mayoría, según los datos que se han podido sacar de Irán, tampoco están de acuerdo con esta situación y a lo largo de los años la aceptación de la religión ha venido disminuyendo. Uno pensaría que quienes dicen defender los derechos humanos, la justicia, especialmente la justicia para las mujeres, quienes afirman luchar por los desprotegidos, por los oprimidos, por las víctimas de la injusticia, estarían hoy todos exigiendo el fin de la represión en las violentas acciones que se desarrollan por todo el país. Desafortunadamente, muchos de estos activistas prefieren guardar silencio y al final no luchar por todos los derechos humanos, por la justicia para todas las mujeres, por todos los desprotegidos, por todos los oprimidos, por todas las víctimas de la injusticia. Solo por algunos. ¿Cómo se explica que ante quienes asesinan, torturan, someten, oprimen o persiguen a los más débiles e indefensos, como ocurre en Irán o en Ucrania, estos activistas, estos políticos y sus medios callen año tras año? Es razonable condenar ese silencio, esa aparente complicidad, pero también es necesario entenderlos y para ello hay que remontarnos al pasado. Lo más alarmante es que pese a ser militantes de una izquierda más bien residual, de una izquierda minoritaria que no obtiene votos, que cada vez está más disociada de la realidad, son los que hacen más ruido y son con los que se identifica a toda la izquierda, cuando la izquierda mayoritaria ha estado desde el principio en contra de la teocracia iraní.
Lo que tenemos como resultado es que, por ejemplo, la derecha estadounidense, que busca que se instaure una teocracia cristiana en Estados Unidos, finja que está luchando en contra de la teocracia islámica, que está luchando a favor de los derechos de la mujer, esa misma derecha que en Estados Unidos ha estado pidiendo que las mujeres incluso se les quite el derecho al voto, que esa derecha que busca el sometimiento a los mercados y el sometimiento a los más poderosos, se finja ahora la única defensora de las mujeres, de los oprimidos, de los asesinados, de los perseguidos, de los torturados en Irán, cuando han sido otros progresistas, menos ruidosos acaso, los que hemos estado levantando la voz ante todas las atrocidades cometidas por los ayatolas desde hace casi 5 décadas. Es razonable para los progresistas condenar el silencio de esa izquierda populista, minoritaria, extremista, radical, revolucionaria. Es razonable condenar, sobre todo desde la izquierda mayoritaria, desde el progresismo aliado a las mejores causas, ese silencio y esa aparente complicidad de la izquierda extrema. Pero también es necesario entender por qué se dan, y para ello tenemos que remontarnos al pasado. La historia de Irán es larga, siendo el asiento de una de las primeras culturas de la humanidad, pero vamos a empezar en 1979, cuando aún no había nacido siquiera la mayoría de los 90 millones de iraníes que hoy pueblan el país. En 1979, una revolución en Irán derrocó al régimen monárquico de Mohammad Reza Pahlavi, que tenía entonces en sus cárceles a entre 25,000 y 100,000 presos políticos y vivía entre acusaciones de corrupción, lujos extravagantes, en problemas de inflación, escasez de productos y violaciones incesantes de los derechos humanos de hombres y mujeres a cargo de su siniestra policía secreta de seguridad, la SAVAK. Y aunque había intentado modernizar en alguna medida al Irán, o al menos al Irán de los poderosos o de los que estaban en la parte superior de la sociedad, en general, los ciudadanos, los habitantes, eran vasallos sometidos a la violencia del Shah. El líder de esta revolución islámica, Ruhollah Khomeini, instauró un estado teocrático del Islam chiita, donde la única ley de todo el país debe ser la Sharia islámica y cuyo gobierno es de los ayatolas o líderes religiosos islámicos chiíes. Esto se tradujo en una serie de acciones brutales, ejecuciones, homosexuales colgados en grúas, mujeres supuestamente adúlteras lapidadas a la manera más antigua y brutal, mutilaciones, porque quien roba debe cortársele la mano o las 2 manos o se le deben sacar los ojos, y un régimen de terror que fue especialmente brutal hacia las mujeres, mujeres que son consideradas la fuente de todo mal, de todas las tentaciones del hombre, de todas las tragedias, porque ya sabe usted, Eva comió del árbol, y obligadas al uso del hijab o velo islámico, cubriendo completamente su cabello y ropa, decíamos, modesta. Khomeini declaró al principio de su revolución, y pese a las relaciones que había tenido con los Estados Unidos, que este país era el gran Satán, y secuestró a 52 de sus diplomáticos durante 444 días, liberándolos solo después de un cuantioso pago que hizo Ronald Reagan. La extrema izquierda vio de pronto a Irán como un bastión en la lucha contra los Estados Unidos. Cuando te mueve más el odio hacia los Estados Unidos o hacia los ricos que el amor por los desprotegidos, por los débiles, por los que siempre acaban siendo las víctimas, es muy fácil tomar posición. Michel Foucault, líder de la izquierda anti-ilustración y posmoderna, además de sujeto moralmente muy cuestionable, celebraba no solo la revolución, sino los valores del Islam, omitiendo el borrado total de las mujeres en esa sociedad que estableció Khomeini e imaginando un antiimperialismo musulmán ingenuo. En palabras de Pablo Iglesias, en 2013, a los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir, cabalgar contradicciones. A Irán no le interesa promover a la izquierda, le interesa afectar a Estados Unidos, y si la izquierda que quiere afectar a Estados Unidos, que para eso vive, está dispuesta a ser su aliada, su socia y cobrar de sus arcas, magnífico. Por supuesto, Pablo Iglesias aprovechó la oportunidad y de 2013 a 2019 mantuvo su programa semanal Fort Apache en la televisión de los ayatolas en español, Hispan TV. Hizo esto sin que le importara que en ese periodo la teocracia iraní ejecutó a más de 3,000 personas, unas 100 de ellas mujeres, muchas veces en terribles espectáculos públicos, bajo cargos a menudo tan vagos como hacer la guerra contra Dios
o corrupción en la tierra, y con víctimas que incluyen también a personas discapacitadas mentalmente y a menores de edad. Se ejecuta a quien sea por lo que hace, sea quien sea y como sea. Tampoco le importó que se hubiera instaurado un régimen de terror nada distinto del Shah Mohammad Reza Pahlavi, salvo porque la policía secreta, torturadora y brutal pasó de llamarse Savak a llamarse Vevac. Otros movimientos lo aprovecharon. En 2018, el periodista mexicano Julio Hernández López, cercano al entonces candidato y luego presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó en Hispan TV un programa de debate sobre las elecciones mexicanas que se aproximaban. Por esos años, el influyente asesor de Morena, el judeófobo Alfredo Jalife Rame, participaba en programas del canal de los ayatolas, así como muchos otros activistas e intelectuales hispanoparlantes identificados con la izquierda más radical. Y los intelectuales de esos extremos se pusieron a desarrollar magníficas teorías para ensalzar a la teocracia sangrienta. En 2005, Jorge Bestringe, antiguo nazi reconvertido en hombre de izquierda, o eso nos han contado, y uno de los fundadores de Podemos junto con Iglesias, publicó un libro asegurando que era falso que el Islam revolucionario llevara a sus sociedades de vuelta hacia el medievo. No. Al contrario, los ayatolas habían asumido la modernidad, fundiendo esta con la idea de la revolución y con la tradición islámica llena de valores magníficos. Por supuesto, los hechos demuestran que no, que el camino del Islam radical es el medievo con la complicidad de esa extrema izquierda, tan dada luego a sentirse faro de la moral política. Otras formas de la izquierda que ven el mundo de manera distinta, al menos a lo largo de los años, han mantenido su rechazo a la barbarie en Irán y su solidaridad con las mujeres. En 1989, a la muerte de Khomeini, Ali Khamenei quedó como líder supremo de Irán por encima de los presidentes ocasionalmente electos, siempre fieles al dictado de los ayatolas, porque son los líderes supremos. Khamenei es un fundamentalista que además asegura que habla con Dios y se opone al orden internacional y a los poderes hegemónicos a los que enfrenta apoyando a grupos islamistas armados como Hamas, Hezbollah y los Houthis. Su sueño es acabar con esos poderes hegemónicos para instaurar una hegemonía islámica mundial sin disidencia ni presencia cultural del malvado Occidente. Para lograr este objetivo de dominación mundial, Khamenei ha tejido una red de apoyos mutuos con líderes y organizaciones, algunos de los cuales uno pensaría que se opondrían a una teocracia que es enemiga de las mujeres y los intersexuales, de las libertades, de los derechos y del pensamiento libre, además de otros como las dirigencias de Venezuela, Cuba, el régimen derrocado de Bashar al-Assad en Siria, Rusia, China, Corea del Norte, Omán, Qatar y partidos extremistas por todo el planeta. Desde el principio del régimen de la teocracia sanguinaria, las mujeres han tenido un papel fundamental en la resistencia contra la barbarie. Las primeras protestas serias contra el régimen se produjeron en 2009 en la Universidad de Teherán y se prolongaron hasta 2010 por todo el país, cuando los jóvenes rechazaron la reelección del brutal presidente Ahmadinejad y apoyaron a uno de sus contrincante puesto allí simple y sencillamente por los ayatolas para fingir democracia, pero hubo alegatos razonables de fraude electoral para favorecer al candidato de los ayatolas y las protestas finalmente fueron apagadas con la violencia del régimen. En 2014, la periodista exiliada de Irán, Masih Alinejad, comenzó la página de Facebook My Stealthy Freedom, Mi Libertad Furtiva, para que mujeres iraníes comunes y corrientes compartieran sus fotografías sin el hijab, mostrando el cabello. El activismo de Alinejad se convertiría pronto en un foco de las protestas de las mujeres contra los ayatolas. Desde entonces, Alinejad ha emprendido numerosas campañas de protesta y como represalia, su familia, que todavía vive en Irán, ha sufrido arrestos, persecución y amenazas. Nuevamente, en 2017 y 2018 se sucedieron protestas contra el régimen. Como parte de ellas, en 2017 empezaron las movilizaciones femeninas contra el hijab a partir de que Vida Movahed, conocida como la chica de la calle en Helab, ató un hijab blanco en un palo y lo agitó ante la multitud como bandera. Muchos pensaron que esto era producto de un llamamiento de Masih Alinejad para que los miércoles de todas semanas las mujeres se quitaran el hijab o usaran uno blanco como protesta, lo que durante muchos años fue el miércoles blanco en Irán. Nadie sabe si su llamamiento fue el motivo de estas protestas, pero siguieron en los años siguientes, intensificándose, decíamos, con el asesinato de Mahsa Amini en 2022. En 2018-2019 se produjeron huelgas generales y protestas por la situación económica y la represión gubernamental, y entre 2019 y 2020
hubo movilizaciones disparadas por el aumento del combustible entre 50 y 200% de precio, pero acabaron integrándose en el movimiento por la democracia. Fueron las protestas más enérgicas y violentas desde 1979 y entonces el gobierno iraní bloqueó Internet durante un tiempo sin precedentes de 6 días para callar la información y ocultar las muchísimas muertes de manifestantes a manos de los agentes del régimen. La oposición de esos manifestantes contra la teocracia y contra la primacía de la religión en el país se expresó en la destrucción de 731 bancos del gobierno, 9 centros religiosos islámicos, carteles y anuncios contra Estados Unidos y carteles y estatuas tanto de Jamenei como de Khomeini. Los manifestantes atacaron al menos 50 bases militares del gobierno. El saldo, al menos 1.500 muertos, probablemente muchos más, a manos del gobierno iraní. Ese mismo gobierno iraní orquestó además una serie de ataques contra sus críticos en Estados Unidos, estableciendo relaciones incluso con grupos delictivos como los Hells Angels. En 2021, los ayatolás planificaron el secuestro de Ahmadinejad sin llevarlo a cabo y finalmente en 2022, después de otros 2 intentos de asesinato, 2 miembros de la mafia rusa pagados por Irán prepararon el asesinato de la periodista. Rafat Amirov y Polad Omarov fueron condenados en 2025 a 25 años de prisión como operativos del intento de asesinato en pleno Nueva York. Ahmadinejad denunció que además de ella, otros 500 disidentes habían sido objeto de ataques fuera de Irán. El 28 de diciembre de 2025 se empezaron a desarrollar manifestaciones en diversas ciudades iraníes contra el gobierno de la República Islámica, primero a cargo de comerciantes y posteriormente de estudiantes universitarios. Fueron desencadenadas por la profunda crisis económica que sufre la población, inflación sin precedentes, altos precios de los alimentos y devaluación de la moneda. Pero las protestas pronto se convirtieron en un movimiento que recogió las demandas de cambio de régimen de las anteriores protestas. Sin líderes evidentes, el pretendiente al trono Reza Pahlavi, hijo del anterior tiránico Shah, ha hecho llamamientos a la resistencia ofreciendo una democracia liberal, acaso una monarquía parlamentaria, y nadie sabe si debe o no creerle. Pero muchos manifestantes expresan esperanza en Pahlavi sin la cautela que otros quizás recomendarían. Para el 9 de enero de 2026 había millones en las calles y se informaba de al menos 90 muertos por la represión del régimen, que se comprometió a ser despiadado y anunció, además de los caídos en las calles, a comenzar ejecuciones sumarias el 14 de enero. La violencia de los enfrentamientos es creciente conforme algunos manifestantes recurren a la violencia, así como el temor de una intervención estadounidense que instaure a Donald Trump como nuevo líder iraní, como lo ha hecho ahora al proclamarse presidente en funciones de Venezuela. La retórica iraní, por supuesto, culpa a Estados Unidos y al Reino Unido de organizar y pagar a los millones de participantes en las protestas, de decir que la disidencia viene de fuera, cuando es claro para cualquier observador a lo largo de estos casi 50 años que los que participan en las protestas son iraníes que quieren un cambio de su país, que son disidentes internos y que lo que habría que evitar en todo caso es que sean utilizados por la disidencia externa. Los ayatolás no se rendirán fácilmente. El fiscal general de Irán, Mohammad Mobaghedi Assad, advirtió que cualquiera que participe en las manifestaciones es enemigo de Dios, delito que en Irán se castiga, por supuesto, con la pena de muerte. Las movilizaciones, mientras cuento esto, continúan. Este resumen es muy apretado y por supuesto hay muchísimos más datos, acontecimientos y ramificaciones que darían para horas y horas de hablar. Pero quiero hablar de lo que pasa fuera de Irán. Mire usted, los gobiernos estadounidenses han sido responsables de numerosas atrocidades a lo largo de la historia, como lo es toda potencia imperial. Combatir los intentos imperiales debería ser del interés de todos los ciudadanos que deseen conservar sus libertades, derechos y la posibilidad de luchar por mejorar sus sociedades. Esa libertad que antes solo tenían los poderosos y que ahora la tenemos quienes estábamos destinados a ser vasallos en el pasado, como usted y como yo. Esos súbditos que algunos quieren que volvamos a ser. Pero no solo hay que luchar contra los intentos imperiales de Estados Unidos, sino contra todos. La defensa de la gente común no puede hacerse de lado para defender dictadores amigos, tiranos convenientes, proyectos de dominio hegemónico redituables. Apoyar a un imperio contra otro no es antiimperialismo, no sirve a las víctimas de los imperios, es imperialismo selectivo. Cuando los principios apartan por conveniencia, eso que algunos dicen es que así es la política, hace que no resulte creíble después que den la media vuelta
y defiendan los principios nuevamente porque ahora conviene. Principios de Schrödinger. A veces sí y a veces no. Ante el Islam revolucionario, decíamos, muchos, demasiados, optan por callar o incluso por apoyar, a despecho del sufrimiento y la lucha de los iraníes comunes y corrientes, como seríamos usted y yo si viviéramos, ya no le digo en Teherán, sino en cualquier pueblo como Kandován. Se erigen así en enemigos del pueblo de Irán, ese pueblo del que se llenan la boca cuando el discurso lo exige. La complicidad de Irán con Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, China o Corea del Norte no se explica en términos ideológicos, sino en la única dimensión antiestadounidense, que no llega a ser una ideología porque es demasiado miope y limitada. Lo que hay es un matrimonio de poligámica conveniencia, más que de ideas, de tiranos repartiéndose el poder, el dinero y cierta influencia en cómo se repartirán el poder y el dinero en el futuro. Que a ellos se sume una izquierda cada vez más desdibujada y residual es lamentable. Y más lamentable es, decíamos, que en la percepción general esa izquierda, con cada vez menos votos, menos voz y menos representatividad, sea vista como la única izquierda, como la voz de todo progresista, como la representación de todos los que soñamos un mundo más justo, de oportunidades, de solidaridad, de libertades con derechos y de derechos con libertades. Dicen algunos, si atacas a Irán promueves la islamofobia, pero es claro que la enorme mayoría de los 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, los 2.000 millones de seguidores del Islam, no son extremistas radicales, yihadistas enloquecidos o, en palabras del propio Pablo Iglesias, cortacabezas. Denunciar el extremismo religioso es indispensable y denunciar el extremismo islámico por acciones brutales como las que emprende en Irán, en Arabia Saudí, en Afganistán, no es motivo para condenar a todos los musulmanes, ni mucho menos. Esto la derecha lo entiende muy bien cuando destaca la nacionalidad, religión o raza de un delincuente para atacar a todas las personas de esa nacionalidad, religión o raza. Sí, hay musulmanes extremistas, pero la mayoría no lo son. Y por lo mismo no se puede dejar de denunciar el horror de los brutales tiranos extremistas. No se puede dejar de defender a las mujeres, a los jóvenes masacrados. Irán tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo. A la justicia negada, a la represión brutal, sin convertirse en su cómplice, en su facilitador, en el asistente que sostiene a la víctima en posición para que el verdugo aseste el golpe con el hacha. Aquí no hay silencio posible, como no lo hay en Gaza o en Ucrania. El pueblo iraní, que desea libertad y autodeterminación, merece todo el apoyo. Hoy hay gente dejando la vida por la libertad. Por favor, no dejemos que su causa sea secuestrada por otros que también hablan de libertad y se llaman libertarios y liberales, cuando también apoyan a otros tiranos brutales, facilitan sus acciones contra la gente común, los apoyan y justifican cuando sus esbirros disparan contra la gente como usted y como yo. No sea que Irán, como Venezuela, liberada por Donald Trump, pase de un dictador a otro, de un ayatolá a otro, sin que nada cambie, sin que la gente pueda respirar sin miedo, que es lo menos a lo que puede aspirar cualquier ser humano en sociedad. Respirar sin miedo. Apoyar a los iraníes para que queden libres del miedo es el primer paso para su libertad individual y colectiva en muchos otros aspectos de su vida. Ojalá y sea pronto. ¿No cree usted?